Soy Emiliano Godoy, soy diseñador industrial mexicano, trabajo en proyectos de sustentabilidad aplicada, son proyectos donde utilizo el diseño como una herramienta para generar cambios positivos en el medio ambiente y en la sociedad. Y esto lo hago a través de un despacho que tengo, un despacho de diseño en el cual trabajo para fabricantes, para clientes privados, clientes institucionales, donde hago proyectos de diseño. Y también tengo, paralelamente a mi despacho de diseño, tengo otro despacho en el que tengo más socios, que se llama TUX, y ahí hacemos interiorismo, hacemos arquitectura, hacemos otro tipo de proyectos como de mayor tamaño físico, y donde además del despacho tenemos un taller de fabricación, y algunas de las cosas que diseñamos para estos proyectos de interiorismo las fabricamos internamente. Y bueno, además de eso doy clases y estoy metido en muchos otros proyectos. Me parece muy interesante dos o tres cosas de Lizard. Una es que claramente tiene un espíritu como de una frescura y una cuestión como nueva que me parece muy buena, ¿no? Y que hay un acercamiento en términos académicos que es diferente a lo que hay en otras universidades. Y eso creo que es muy relevante porque finalmente en México hay muchísimos programas de diseño industrial y graduamos a muchísimos diseñadores industriales y es importante que tengan perfiles diferentes. Entonces creo que el ISAD les va a dar una diferenciación a esos egresados que les va a ayudar en conseguir trabajo, en tener una personalidad diferente en el mercado, ¿no? Eso me parece interesante. Otra cosa que me parece interesante y que tiene que ver con esto es el tema del perfil integral, o sea, del concepto de no hacer especialistas, sino hacer diseñadores que pueden trabajar en diferentes áreas, ¿no? Y que si bien al final del programa acaban siendo un tipo de diseñador particular, tuvieron una formación mucho más diversa. Y eso creo que en un contexto como el de Chihuahua, en donde no hay un mercado tan claro para los egresados, esto les da una versatilidad y herramientas para atacar ese mercado que son muy útiles, ¿no? Yo no sé si los alumnos estén muy conscientes de esto, pero cuando tú trabajas en un contexto como podría ser, no sé, un país europeo industrializado donde se identifica muy bien qué es lo que hace un diseñador, pues es mejor ser un especialista en eso, ¿no? Mientras que en México, donde el diseño todavía está agarrando su lugar y donde se espera que el diseñador cumpla diferentes papeles, es mejor tener una educación integral. Entonces me parece que es una apuesta bastante sensata y que los alumnos van a sacar mucho de esa diversidad en su educación. Que los alumnos y los que están tomando el curso conozcan en primer término la problemática ambiental y social y sobre todo la parte ambiental de nuestros sistemas actuales de producción y consumo. Como la situación ambiental en la que estamos viendo realmente es una excepción histórica y realmente hay problemas urgentes que atender. Pero no dejarlo solamente en el transmitir el conocimiento o la realidad de esta situación ambiental, sino entender cuál es el papel que un diseñador puede jugar en la solución de estos problemas. Yo creo que no es suficiente estar enterado de lo que pasa, sino realmente entender qué papel puedes tú jugar en la solución o en el cambio de estas cosas, ¿no? de esta realidad. Y ese es el punto que me parece más importante, porque en mi experiencia, en la academia en México en general y de hecho fuera de México también, lo que falta es eso. O sea, no es que los académicos o los que hacen los programas de diseño o los diseñadores mismos no estén conscientes de que vivimos en una situación complicada o que hay problemas urgentes que atender, sino que lo que no han sabido hacer es cómo conectar su disciplina profesional con la solución de estos problemas. Entonces lo que intento yo hacer en el curso es hacer ese vínculo y que entiendan cómo una decisión de diseño afecta el desempeño ambiental y social de algo, ¿no? De un proyecto, de un edificio, de una casa, de un mueble, de un producto, ¿no? Y para eso hay un componente teórico en el cual yo les doy digamos, datos, conocimientos, algunas herramientas, pero también hay un componente práctico en el cual, con un proyecto muy corto, muy concreto, intentamos que el alumno aplique parte de estos acercamientos a un proyecto y vea realmente de qué manera sus decisiones de diseño pueden afectar el desempeño del producto. Entonces es un periodo de tiempo muy corto para un proyecto que van a hacer en equipo, tratando de que los equipos sean interdisciplinarios y que también ahí se haga una diversidad de opiniones al respecto de la misma tarea que están haciendo. Entonces, a grandes rasgos es eso.
digamos que las etapas del curso me permiten a mí estar al inicio en toda la parte de transmisión de conocimientos muy de la mano de ellos, y después ellos trabajan de manera un poco más independiente durante un tiempo y después revisamos los resultados juntos. En las últimas 3 décadas, una desconexión sistemática entre la industria y el consumidor. Y México, a partir de las reformas estructurales de los 80s y que se concretaron al final con la entrada al GATT, el Tratado de Libre Comercio, etcétera, empujó todo a volverse un país maquilador. Y eso generó mucho crecimiento económico, mucho empleo, etcétera, cosas que en términos macroeconómicos pueden haber sido buenas, pero que en realidad en lo que se traduce para el mundo del diseño y para el mercado es que el diseñador no está conectado a la industria y que la industria no está conectada al mercado mexicano. Entonces tenemos grandes industrias, somos el principal exportador de televisiones planas del mundo, tenemos una industria automotriz terriblemente potente y fuerte y sofisticada, tenemos industria aeroespacial, tenemos de todo, pero nada de eso está diseñado para el mercado mexicano, nada de eso está diseñado por diseñadores mexicanos, y eso nos lleva a que somos, creo que, el 6º país del mundo en producción automotriz, pero no hay una sola marca de automóviles mexicanos. Somos el principal exportador de televisiones y no hay una marca de televisores mexicanos, ¿no? Entonces, el diseñador mexicano sale a trabajar en un contexto en el cual no hay una conexión con la industria. Entonces, eso se ha traducido en que el diseño en México, si tú ves cualquier libro de diseño mexicano, cualquier exposición de diseño mexicano, lo que vas a ver son diseñadores emprendedores, son diseñadores que hacen sus propios objetos, fabrican sus propias cosas. No son diseñadores trabajando con la industria, sino son diseñadores generando industria. Entonces, esto tiene una parte muy buena, pero también tiene una parte muy complicada, y es que nosotros graduamos en México 10,000 diseñadores industriales al año y no hay trabajo para 10,000 diseñadores industriales al año, ¿no? Entonces, realmente el contexto en el que salen a trabajar es bastante complicado. Y salen en un momento, en una edad, en un sector que es todavía más complicado. México es la única economía fuerte del mundo que sigue teniendo un fenómeno de los ninis que crece, cada vez hay más ninis en México, ¿no? Ni estudian ni trabajan ni les importa, ¿no? Y el problema de esto es que en ese rango de edad, de los 19 a los 25 años, mientras más educación tienes, menos posibilidades de tener trabajo. O sea, si tú tienes 24 años, es más probable que tengas trabajo si solo tienes secundaria que si tienes una licenciatura. O sea, el contexto laboral en el que están los diseñadores mexicanos es muy complicado. Entonces, por eso me parece relevante programas como el ISAD, donde tengan un perfil diferente, porque además graduamos 10,000 diseñadores al año que tienen básicamente el mismo perfil. Entonces, diferenciarse en ese mercado es muy complicado. Entonces, el papel que va a tener el diseño en los próximos años en México es el de lograr brincar ese aislamiento y, de hecho, conectarse con la industria nacional. Va a ser imposible que le demos, o sea, que esos 10,000 diseñadores industriales que graduamos todos los años se generen su propio empleo. Entonces, es indispensable que generemos vínculos con la industria. Y para mí eso es importantísimo, porque finalmente hay industrias locales que sí están trabajando en México, que sí están trabajando en lugares como Chihuahua, que necesitan de las herramientas del diseño, pero que no han hecho esta conexión. Entonces, un poco el papel que vamos a tener no es solo el de diseñar, sino también es el de cambiar el contexto de diseño en México y ser el factor que haga la conexión con la industria. La industria no nos conoce y no nos va a buscar, no se va a despertar un día iluminado y decir, necesito un diseñador. Es muy probable que seamos los diseñadores los que tengamos que ir a tocar la puerta y demostrar el valor del diseño. Creo que en ciudades como Chihuahua, donde la industria es relativamente menos visible que en otras partes del país, va a ser una tarea un poco todavía más difícil. En ese sentido, me parece también una apuesta relevante en el que el ISAD, la gente salga con un poco de herramientas de comunicación gráfica y de comunicación de identidad corporativa, porque es algo que van a tener que hacer para ellos mismos. Entonces, es un contexto complicado, pero creo que la apuesta que están haciendo aquí es correcta. Yo creo que hay un tema importante para los alumnos que tiene que ver con lo que sucede cuando dejas la universidad. Y es que tienes 4 o 5 años de estudiar, de estar inmerso con una intensidad brutal en un terreno académico y sales a practicar. Y casi siempre en ese proceso el alumno sale de alguna manera harto del proceso académico y lo que quiere es simplemente practicar y la praxis y el día a día.
Sin embargo, para atender temas sociales y ambientales es indispensable que tengamos una disciplina y una apertura al capacitarnos constantemente. Y es indispensable que tú cuando salgas de aquí sigas siendo una persona ávida de aprender y ávida de capacitarte y ávida de tener nuevas habilidades y nuevos conocimientos. Eso es particularmente relevante en términos de medio ambiente y sociedad, porque las cosas cambian a tal ritmo y los nuevos datos se vuelven tan relevantes que si tú no te actualizas, en la parte ambiental y social sobre todo, en 1 año, 2 años vas a estar completamente desconectado de lo que realmente está pasando. Entonces creo que es importante para el alumno entender que la educación no termina con el programa universitario, que el programa universitario por su naturaleza, por la naturaleza de la academia y la naturaleza de cerrar en 4 años el conocimiento de toda una disciplina, necesariamente tiene agujeros muy grandes. Entonces, para cubrir esos agujeros tiene que haber también una disciplina de salir a investigar y buscar los datos y buscar las cosas, ¿no? Y creo que el caso ambiental es particularmente útil en esto, porque los programas de diseño ni en el ISAT ni en ningún otro lado contemplan la parte de medio ambiente de una manera suficientemente profunda. Entonces, es importante que ellos entiendan que eso es una necesidad y que van a tener que suplirla por sí solos. Creo que el mensaje que me gustaría darles es que es una carrera larga. Justamente por estas complicaciones del contexto laboral mexicano que decía hace un momento, hay que entender que los resultados no se van a dar rápido y que realmente es una carrera larga, ¿no? Y van a tener que entrar como en un modelo de pensamiento que tenga mucho que ver con el emprendimiento y con el generarte tus propias oportunidades. Y eso es muy desgastante. Entonces realmente lo que vemos los diseñadores realmente exitosos en México son los que no se cansan, los que por cada vez que no les sale algo lo intentan 10 veces más, ¿no? Entonces es indispensable para un profesionista en México en las industrias creativas que sea tremendamente tenaz y obstinado y consistente en su búsqueda de esas oportunidades. Entonces un poco creo que el mensaje es la educación y la capacitación y las cosas que recibimos en la universidad son valiosas, pero solo son valiosas si tenemos la tenacidad de intentarlas una y otra vez todo el tiempo.